Este es un espacio público de Saru. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. Estamos el día de hoy con Juan Pablo Torres, el director de Saru, y quien les habla, Joaquín Motrón, estudiante de comunicaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que ha cautivado a muchas generaciones, entre ellas la mía, y bueno, se trata de las pseudociencias como la astrología, la numerología y demás que buscan predecir el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro destino o con nuestro futuro a corto plazo? En realidad, creo que podríamos comenzar preguntando algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza hace tiempo, que es justamente esto de buscar predecir el futuro. Tiene que ver con quitarse la responsabilidad de decidir sobre la vida de uno mismo. O sea, es como, bueno, puedo hacer con mi vida lo que sea, pero depende de mí, y prefiero hacer que dependa de una ciencia que me dice qué es lo que va a pasar conmigo, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con eso o es simplemente una deducción muy vaga o muy superficial? Bueno, me parece que es una de las principales causas y que se sataniza, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que se satanice? A que toda persona, por ejemplo, en un cargo de gerencia, va a buscar delegar funciones para poder ser más efectivo respecto de las decisiones que a partir de dicha delegación le competan. Entonces, de alguna manera no es ya que se deshaga de responsabilidades, sino que divide estas responsabilidades asumiendo parte de ellas. Y esto es perfectamente normal si uno quiere administrar su vida de manera inteligente. Querer asumir todas las responsabilidades íntegramente, especialmente en una sociedad, pues está destinado al fracaso. Entonces, en cuanto uno pueda, por ejemplo, automatizar un proceso, pues enhorabuena. Y de alguna manera, este afán de buscar supuestos saberes o prácticas que le permitan anticiparse al futuro, le permiten concentrarse de mejor manera en aquello en lo que sí está dispuesto a asumir responsabilidad. ¿De acuerdo? Dicho eso, tenemos que entender que, claro, si una persona no quiere tomar las riendas de su propia vida y prefiere abandonarse a lo que poseedores de determinados saberes y hacedores de determinadas prácticas le van a decir, pues estamos ante una persona incompleta, incompetente, porque no es capaz, ¿ya?, de hacerse cargo de sí mismo, no tiene las competencias necesarias y mucho menos será alguien competitivo, ¿de acuerdo? Pero, ojo, conviene deslindar entonces la parte comprensible, atendible de este afán de anticiparse, de automatizar, de programar, incluso de deslindar responsabilidades a través de la atribución de la simple pereza, la holgazanería o la mera irresponsabilidad, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, preguntabas tú, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos esto, ¿qué hace de nosotros? ¿Qué ocurre? ¿No es cierto? Bien, seamos claros en algo. Si nosotros asumimos las riendas de nuestra propia vida para decidir, pues nos conviene saber por qué sendas conducirnos en vista sean más seguras que otras, ¿no? En vista de ello. La astrología, que antecede a la astronomía, eso iba también la cuestión que planteabas, de la misma manera en que la química fue precedida por la alquimia, ¿ya?, de alguna manera, responden a este afán muy humano de poder anticiparnos por medio del conocimiento. Lo que ocurre es que se atribuye a determinadas personas características, dotes especiales, ¿ya?, para poder leer la realidad, encontrando en ella señales y signos que nos permitan reconocer las mejores vías para proceder y cuáles evitar, ¿no? Así como qué obstáculos vamos a poder enfrentar con éxito y cuáles no. Lo que más efectivamente ahora hace la ciencia. Por supuesto, exactamente. Ahora bien,
ya que la ciencia lo hace mejor, esto nos traslada a un ámbito mucho más hondo, que con la pregunta inicial que planteabas ya se vislumbraba. ¿Qué tiene que ver acá la libertad? Si a uno le dicen cuál es su futuro, se ve sujeto por este designio, ¿en qué medida uno puede modificar su destino, ¿no? Es una cuestión muy repasada en películas de fantasía y demás. Pues bien, tenemos que reconocer el hecho de que nosotros somos criaturas mucho más libres como sujetos de una sociedad que en medio de la naturaleza. Lo que quiero decir con esto es que si a uno de nosotros lo dejan solito en medio de la jungla, pues no es alguien precisamente libre que diga, ay no, yo siempre soñé que esto era la libertad. No, no eres la libertad, eres presa del ámbito salvaje, de la naturaleza exuberante, para la cual no hay ni bonito, ni feo, ni bueno, ni malo. Es lo que es, ¿no? Lo que toca es escapar. ¿Qué sé yo? ¿No? O sea, sobrevivir, exactamente, sobrevivir, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos caminando por la acera o conducimos nuestro auto dentro de determinado rango de velocidades permitidas, o como nosotros mismos ante la pantalla conversamos en un código lingüístico, ¿ya? Determinado, predeterminado, que sabemos es claramente comprensible del otro lado de la pantalla, es decir, mientras nos encontramos en este marco, sujetos en este marco, como sujetos de nuestra sociedad, pues entonces tenemos y reconocemos claramente las posibilidades y las oportunidades que tenemos a mano de lograr lo que queremos. La libertad en ese sentido requiere una revisión mínima, porque basta una mínima revisión para darse cuenta que concebirla como esta especie de Estado, de derecho o de Estado, en gracia del cual uno puede hacer lo que quiera, pues no solo no es libertad, es una invención chapucera, ¿no? En cambio, digo, con una mínima revisión podemos darnos cuenta que la libertad más bien es la fuerza en ejercicio por medio de la cual los sujetos, en este caso nosotros, nos sujetamos los unos a los otros para enfrentar los límites o aquellos elementos de la naturaleza que reconocemos como limitantes de nuestra capacidad operatoria. Entonces, atendiendo esa última definición, podemos darnos cuenta claramente que nosotros somos libres a través del ejercicio de la razón, ¿no? Somos libres porque podemos asumir responsabilidades, prever determinados hechos, anticiparnos a determinadas reacciones en distintos niveles de la realidad, y por medio de todo ese conocimiento asumir una determinada carga, un peso, el de nuestra propia responsabilidad, y conducirnos, ir hacia donde estimamos mejor para cada uno de nosotros, enfrentando mejor o peor determinados destinos, ¿no? El asunto es que acudir a curanderos o a gente que lee el tarot, pues resulta seductor, porque ante la probabilidad de que dichas personas en efecto puedan decirnos qué es lo que nos va a ocurrir, pues nos alivian un poco en la medida en que lo que nos dicen coincide con lo que deseábamos y entonces sentimos menos culpa de determinados deseos hondos. B, nos reafirman en las seguridades que teníamos respecto de nosotros mismos para enfrentar algunos problemas en el horizonte. Y C, nos alertan, ¿ya? de no cometer determinados errores, no ir por determinados caminos, y de esta forma recortan nuestro ámbito operatorio. Es curioso, pero al recortar nuestro ámbito operatorio diciéndonos qué hacer y qué no hacer, nos sentimos paradójicamente más libres, como si ese espacio nos perteneciera de forma más propia. Y bueno, no es cierto. O sea, y sin embargo permite entender por qué algunas personas que acuden a curanderos o adivinos suelen ganar una seguridad personal suficiente como para hacer realidad lo que se predice. Exactamente, parte al menos de lo que se predice, ¿no? Y ojo,
Esto, todo lo dicho en el marco de una suerte de determinado marco ritual que le dé profundidad, digamos, a la atmósfera en que se desarrollan estas ideas, estas imágenes. Porque si hablamos de un espacio mucho más simplón, bueno, estoy exagerando, ¿no? Basta que sea simplón, ya, como el de la lectura del horóscopo en el diario, como el de la adivinación para 4 millones de personas por medio del tarot, por gracia de un adivino pagado por una cadena televisiva, pues no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y obviamente este no es un espacio como para la mofa, que se le suele jugar a muchos adivinos cuando se les dice, bueno, si tienes tantos poderes, ¿por qué no has ganado la tinca 8 veces, no? O sea, y la respuesta es que no lo puedo usar en mí mismo, pero ¿cómo lo sabes, no? O sea, ¿dónde está la norma, no? A ver, tráeme la alineación de planetas que te dice que no puedes hacer eso. Entonces, claro, la intención acá es entender el fenómeno antes, obviamente, que juzgarlo. Claro. En realidad, al margen de lo que acabas de decir, puedo ver que, por ejemplo, me surge otra pregunta, que es, en realidad, ¿no tendrán más peso en las personas, digamos, de repente menos informadas, estas pseudociencias, en contraste con la ciencia, justamente porque está fuera de este mundo seguro en el que somos más libres? Es como pensar que estos signos que tienen cierta mística por justamente estar como en lo desconocido, llegan a tener más peso sobre las decisiones de vida personales que tienen las personas que incluso la ciencia, ¿no? O sea, alguien que pero la causa creo que la clave, digamos, se encuentra en parte de lo que has dicho al inicio. ¿A qué me refiero? ¿Por qué las pseudociencias y este conjunto de saberes y prácticas por qué este conjunto es más popular que el de las ciencias? Pues la respuesta es obvia. Porque este conjunto de saberes y prácticas pertenece a lo que nosotros entendemos como marco cultural, ¿ya? Y las culturas cambian, varían, chocan entre sí. Las ciencias varían poco, requieren todo un proceso para constituirse como tales, y además son mucho más amplias que cualquier cultura. Prueba de ello es que no existe una botánica guatemalteca que sea distinta de una botánica noruega, ¿no? Es la botánica y por tanto se desarrolla en distintos idiomas, ¿ya? Eso como simple ejemplo. Y esto trae consigo una consecuencia que puede reventarle la cara a todo el mundo a diario, ¿no? Si es que se expone a ella de manera susceptible. El ignorar alguna forma de cultura no te hace sentir culpable, ¿ya? Porque no deja en claro, de manifiesto, tu incapacidad para operar en el mundo. En cambio, ignorar una ciencia, obviamente, aunque no debiera hacernos sentir inferiores ni en desventaja, puesto que deberíamos dominar alguna de ellas o parte de ellas bastante bien, por lo menos de manera aceptable, ¿no? Aunque no debiera ser así, pues nos desnuda de nuestra flagrante ignorancia. Lo que quiero decir con esto es que si alguien viene a decirnos que en determinada cultura hay un supuesto saber antiquísimo que le permite anticiparse al futuro por medio de la lectura de las cenizas sobre un determinado tipo de tabla, pues en un boom comercial. Es mucho más fácil acogerlo como una forma más de lenguajes nuevos que surgen, ancestrales y qué sé yo. Bueno, para terminar, entonces, ¿cuán lógico resulta tomar decisiones, sean relevantes o no, basándonos en estas pseudociencias? Bien, tenemos que aprender a distinguir entonces la sugestión, por ejemplo, que es un fenómeno que podemos entender de manera racional, ¿ya?, de los móviles completamente irracionales que pueden llevar a alguien a atender la sugerencia, que ya no sería una sugerencia, el designio, digamos, al pie de la letra. Y a la vez, o sea, y por otro lado, mejor dicho, tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos entender el fenómeno entero
de por qué las personas acuden a adivinos o a lectores de tarot, etc., podemos entender ese nivel también en un plano racional, ¿ya? Y esto es importante porque la mayoría de confrontaciones, de malentendidos incluso que se dan entre personas, llamémoslas así, creyentes y personas no creyentes, se debe a una confusión del espacio en el cual se está aplicando o no la razón. Si nosotros, por ejemplo, entendemos o aceptamos, digamos, que otra persona acate lo que le dice su curandero o su curandera sin ningún motivo racional, si nosotros contemplamos ese fenómeno y lo aceptamos, podemos razonar en las probables causas que tenga, más allá de lo que esa persona, de lo que ese sujeto en este caso nos diga, ¿ya? Y eso nos permite entender el fenómeno en otro plano. Por otro lado, también hay estudiosos sumamente reputados que estudian, por ejemplo, de qué manera las lecturas astrológicas han tenido, por una u otra razón, influencia en la realidad en determinados contextos. Lo que quiero decir no es que justifiquen el acierto de determinadas predicciones, ni que validen la astrología, sino que al contemplar el fenómeno desde una perspectiva mucho más amplia, pueden trazar determinados mapas, digamos, para entender en qué medida hemos hecho nuestra realidad permeable de manera predecible, ojo, a esta suerte de influjos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el estudioso Richard Tarnas, discípulo de Joseph Campbell, autor de un libro que se llama La pasión de la mente occidental, muy consultada en distintas universidades, una lectura muy recomendable para entender cómo funciona el pensamiento occidental racional, Richard Tarnas ha publicado hace unos años un tocho de 700 y algo páginas, de hecho son más, el volumen que tengo yo bordea las 900, si no me equivoco, en el que desarrolla precisamente las relaciones existentes entre el proceder de determinados individuos, el de determinadas comunidades, conductas observadas en determinados ámbitos sociales, en relación a lo que se había dicho o previsto u observado a nivel científico, a nivel del cosmos. El libro se llama Psique y Cosmos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que entender la situación nos permite, en primer lugar, promover espacios de diálogo en los que unos y otros, creyentes o no, digámoslo así, podamos podamos sintonizar, ¿ya? Podamos llegar a determinados acuerdos a través de la razón, ¿ya? Para, en esto sí me voy a permitir ser categórico, desterrar del plano racional prácticas, manías, ¿ya? O como se las quiera llamar, al conjunto de de acciones irracionales y lógicas que no solo no traen progreso de ninguna clase, como se quiera entender el progreso, y tampoco nos ayudan a enriquecer un saber antropológico ancestral, porque entorpecen incluso el entendimiento de los fenómenos para saber cómo determinado espacio, ámbito cultural se configuraba, ¿ya? Esto es importantísimo, Entonces, no es racional hacerle caso a las cartas ni al horóscopo, pero ese fenómeno merece atención racional. Bueno, ha estado muy interesante el episodio de hoy. Espero que también les haya parecido interesante a ustedes. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Y para ustedes, invitarlos de nuevo a el taller de crítica de cine que abrimos ahora mismo en febrero. Ahora, esta semana que viene. Y también a unirse al círculo de Saro para que puedan participar de los foros y así estar también definiendo los tópicos que tocamos aquí en Sin Azúcar.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana. Ya nos vemos. Nos vemos, gracias. Cuídense. Chao, chao.